Bien, chicos, vamos a realizar la revisión del ejercicio programando la prueba. El ejercicio tiene una parte de Excel que solicita generar algunos cálculos antes de la construcción del dashboard, posteriormente para trabajar con los segmentadores y los gráficos. Vamos a revisar en este caso la primera parte que dice, dada la siguiente base de datos en Excel, se pide crear las tablas dinámicas y sus respectivos gráficos. Lo primero que me pide es que yo pueda generar las ventas totales, en este caso, los montos sin impuestos por tipos de clientes separados por años. Nos vamos a encontrar que la base de datos de Excel va a contar con una hoja de ventas, una hoja de clientes y una hoja de cobranzas. Es importante que yo pueda tener todos los campos en una sola hoja para poder generar a partir de ella la tabla dinámica. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer acá es traer a la tabla de ventas todos los datos del cliente y algunos datos de las cobranzas. Por lo tanto, acá lo que nosotros vamos a revisar inicialmente es que esto está construido mediante una tabla, no es un rango de celdas. Si yo me ubico dentro de la tabla, voy a ir a diseño de tabla y voy a ver que esta tabla se llama tabla de ventas, tabla de clientes y tabla cobranzas. La gracia de que esto esté dentro de una tabla es que permite agregar campos y poder obtener automáticamente que este rango se pueda ir actualizando, pudiendo agregar nuevos elementos sin necesidad de modificar el rango de celda. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer acá es insertar dos columnas con control más. Acá lo que nosotros vamos a agregar en esta parte va a ser el tipo de cliente que viene desde la hoja clientes y además vamos a agregar el país. Para ello, nosotros vamos a ir a la hoja clientes y nos vamos a dar cuenta que esta base de datos tiene un pequeño problema. Y el problema es que la llave primaria no es el root. Nosotros hemos visto en clase que la llave primaria debiese ser el root, debiese ser un código o algún elemento. Esta base viene definida de esta manera, por lo tanto no vamos a hacer modificación alguna. Lo importante es entender que tal como en la venta hay un número de factura, en la cobranza hay un número de cobranza, en cliente debiese existir un número de cliente. Vamos a ir a ventas y vamos a quitar aquí una validación que aparece por defecto. Entonces nos vamos a ir a datos, a validación de datos, le vamos a decir que sí y vamos a borrar la validación. La verdad que tendríamos que haberle realizado las dos. Vamos a aplicar las dos inmediatamente. Podría haber marcado las dos columnas y haberlo hecho inmediatamente. La función que vamos a utilizar es la función buscar B, donde nosotros vamos a decir que el valor buscado va a ser el cliente, lo vamos a traer dentro de la tabla de clientes, vamos en ventas, quiero el segundo campo de la base de datos de cliente con una coincidencia exacta. Otra diferencia que tiene trabajar con tablas a diferencia de trabajar con rangos es que él automáticamente me reconoce toda la tabla y aquellos elementos van cambiando cuando yo voy haciendo referencia a ciertos rangos. Por ejemplo, si antes yo hacía en una tabla buscar D4, él indicaba D4 aquí. Él me indica aquí ahora que corresponde al campo de cliente. Le doy un enter y no requiero copiar automáticamente los valores porque esto los toma de manera automática. Para el caso del país, tengo un detalle y lo que ocurre acá es que en el campo de país, la ubicación está con la ciudad y el país. Por lo tanto, acá nosotros vamos a agregar una nueva columna que se va a llamar país y aquí vamos a agregar, en este caso, ciudad. Nuevamente, podemos eliminar las validaciones y lo que vamos a hacer ahora es marcar con control shift y flecha de dirección hacia abajo para marcar toda la columna y lo que vamos a hacer es separar el texto en columnas teniendo como separador la coma. Entonces nos vamos a ir a datos, texto en columnas
decimos que es un ancho delimitado, y lo que vamos a colocar acá en este caso es la coma. Esto me separa la ciudad de, en este caso, el país. Hago clic en finalizar y lo que obtengo es la separación de estos elementos. Automáticamente, al ser una tabla, se incorporó el campo dentro de este rango o de esta selección y no requiere tener que modificar el parámetro de esta tabla. Por lo tanto, me voy a ventas. Bueno, acá veo que esta es la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí ahora es colocar buscar B, donde en este caso el valor buscado sigue siendo el cliente de la tabla clientes, la columna número 5, con una coincidencia exacta. Le doy un enter y me trae todos los valores. En algún punto de la prueba o del preparando, me pide traer en este caso los montos pendientes. Los montos pendientes, se entiende que esta tabla me genera todas las ventas que se han generado a cada cliente y todo lo que está facturado. Pero todo lo que está facturado no necesariamente está cancelado. Por lo tanto, lo que yo tengo que ver es por cada factura qué es lo que se ha pagado. Y esto es lo que tengo en la hoja cobranza. Entonces yo acá, yo debiese generar, en este caso, el monto pagado. Y el monto pagado se entiende que yo debiese sumar desde la hoja cobranzas todos los pagos que se han generado a cada una de las facturas. Por lo tanto, lo que yo debiese hacer acá es generar una función sumar.si, donde yo debiese, en este caso, desde el rango de las facturas, poder determinar, en este caso, cuántas facturas se han sumado a la número 1. Por lo tanto, me cambio a la hoja cobranzas y veo el monto cobrado. Lo que hace esto en este punto es que él va a la hoja cobranzas, ve cuántas veces aparece la factura número 1 y suma cada uno de los elementos que han sido gestionados. Por lo tanto, él lo que me ha detectado acá y lo que él me ha sumado es que en estricto rigor a la factura 1, él en este caso ha generado y ha definido que este es el monto que está pagado. Me faltó aquí el indicador de columna que debiese ser, en este caso, el valor acá debiese ser el número de factura, enter. Vamos a revisar acá, en este caso, en las cobranzas. Si tengo estos dos valores, tengo los 969. Vamos a ver en archivo. Esto automático. Ya, perfecto. Lo que pasa es que aquí en esta hoja, este debiese ser de cobranzas. ¿Qué significa esto? Que esto debiese venir de la hoja cobranzas. Ahí sí. Le doy un enter y ahí sí tengo, en este caso, lo que corresponde al monto de la factura y al monto pagado. Lo que yo debiese calcular ahora es la deuda. Reitero, el monto pagado, lo que yo debiese calcular es cuántas veces en facturas o en cobranzas la factura tiene montos cobrados. Y acá tengo en este caso los 969, que son los que está definiendo él acá. Por lo tanto, al calcular la resta entre lo facturado a lo pagado, él me indica que en este caso estas primeras facturas ya están canceladas. Con esta información ya estoy en condición de poder construir las tablas dinámicas. Entonces vamos a crear la primera tabla dinámica que me pide en este caso ventas totales en este caso no vamos a tomar el número de facturas, solamente los montos sin impuestos por clientes separados por años. Entonces me voy a ubicar acá, voy a hacer clic en insertar, voy a tomar tabla dinámica, la tabla dinámica va a ser de la tabla ventas y los campos,
Vamos a maximizar esto para poder verlo bien. Y el campo que yo debiese ser, en este caso, el tipo de cliente. Vamos a recordar un poquito que me dice acá, ventas totales por clientes separados por años. Entonces, el tipo de cliente, vamos a tomar, en este caso, la fecha de la factura. Y esta fecha de la factura, vamos a presionar acá botón derecho, agrupar, y lo que vamos a hacer es dejar solamente los años. Y lo que vamos a traer acá, lo que me está pidiendo, es el monto sin impuesto. Entonces, lo que yo tengo acá en esta primera tabla dinámica es las ventas, en este caso, o los montos facturados por años por el tipo de empresa, si es persona o es empresa, el tipo de cliente. La segunda tabla que me pide es los montos pendientes por tipo de cliente. Por lo tanto, yo en este caso lo que puedo hacer es hacer clic en insertar tabla dinámica. Recuerden que era la tabla de ventas. Y en la tabla de ventas vamos a tomar el tipo de cliente y vamos a tomar en este caso la deuda. Por eso es importante poder generar todas las fórmulas anteriormente para poder tener esta información. Entonces vamos a hacer clic acá en inicio, vamos a dar el formato contabilidad y tengo la segunda tabla. La tercera tabla me está pidiendo que pueda, en este caso, generar los montos facturados por años. Bien, entonces vamos a tomar acá el monto facturado, vamos a insertar nuevamente la tabla, tabla ventas, el tipo de cliente y en este caso ahora lo que necesito es el monto facturado. Bien, entonces acá tengo el monto facturado, que es lo que me está pidiendo por año. Monto facturado por año, perdón. Entonces vamos a tomar nuevamente el año. Bien, entonces vamos a revisar que el primero me pedía ventas totales por clientes separados por año. Y el último en este caso es montos facturados por año. Perfecto. Entonces esto lo vamos a volver a tomar acá. Nos vamos a inicio. Bien. El primero me dice que tiene que ser un gráfico de barras, columnas, perdón. Entonces vamos a hacer clic en insertar, analizar tabla dinámica, gráfico de, y tomamos el de columnas, que es el primero que aparece ahí. Recuerden que esto después lo vamos a personalizar. El segundo, necesito un gráfico de torta o circular. Y el último, lo quiero con un gráfico de líneas. Recuerde que para personalizar esto, le presiono botón derecho, ocultar todos los botones y en diseño yo puedo agregar elementos como por ejemplo el título del gráfico y en este caso el título del gráfico acá sería ventas o facturas por tipo de empresa y años, por ejemplo, o anuales, no sé. Ahí uno lo puede ir definiendo. Bien, a la siguiente tabla le vamos a aplicar los mismos formatos, colocar título, eliminar eh, los botones y vamos a insertar un segmentador, acción que vamos a realizar en la siguiente parte del video.